Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente con ustedes este espacio. Nos acompaña esta tarde nuevamente la hermana Adriana. Hermana, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, disfrutando el frío de San Cristóbal, ¿sí? Con esta lluviecita. También. Pobre Dios, porque nos quejamos si no llueve, y si llueve nos quejamos. Si hace calor nos quejamos, si hace frío nos quejamos. Pobre Dios es una expresión de cariño, pero Dios sabe lo que más conviene. Bendita lluvia, porque ya mucha falta nos hacía para los campos, sobre todo para las milpas, para los árboles frutales, mucha falta que hacía. Igualmente para evitar ya los incendios que estaban haciendo muchísimo daño. Ayer, por cierto, estuvimos en la Basílica de Guadalupe con la peregrinación tradicional de Chiapas. Había muchísima gente. En la Basílica caben de 8 a 10,000 personas, depende cómo estén apretujadas o no. Y ayer estaba saturada la Basílica. Si calculamos, más de 8,000 personas. Muchos fueron de San Cristóbal, de allá de la costa y de Tuxtla. Pero también muchos que ya son chiapanecos y que viven y habitan allá. Por ejemplo, hay una muchacha cuyo papá es de Comitán, pero allá estudia y trabaja y fue a la peregrinación porque me saludó al final. Y lo mismo otras personas que ya saben, y otras personas que les gusta mucho. Pero allá lo importante es que le estuvimos presentes a ustedes para presentar en el corazón de la Virgen María, para que ella presente al Padre del Cielo, en Cristo y por el Espíritu Santo, las necesidades, las intenciones de ustedes. Muchos de los mensajes que nos mandaron y otros que no nos mandaron, pero que Dios y la Virgen saben que están ustedes en el corazón de Dios. Vamos a continuar compartiendo con ustedes algunas de las diversas intervenciones del Papa Francisco que nos ayudan a vivir este año de la fe. Varias de ellas son de sus meditaciones, reflexiones, homilías diarias en la misa y otras de sus intervenciones. Pero empezamos como siempre con nuestro canto ya tradicional. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Hermana Adriana nos va a hacer favor de leernos un texto de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25, sobre el cual va a hacer referencia el Papa en una de sus meditaciones. Al volverse Pedro, vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena recostó sobre su corazón y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó: Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una,
creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Este es un texto que va a comentar el Papa más adelante. Pero mientras, la hermana Adriana va a leer también las respuestas que nos llegaron hace 8 días y que no hubo tiempo de contestar. Recuerden que había 2 preguntas que hicimos. La primera, ¿nosotros construimos puentes o muros? ¿Y por qué? Segunda, ¿tú oras todos los días al Espíritu Santo? ¿Tratarás de hacerlo? Eran las 2 preguntas. Y las respuestas que nos llegaron fueron las siguientes. De Víctor Manuel contesta: que el Espíritu Santo derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y les dé sabiduría y salud. Gracias, Víctor Manuel, es lo que más necesitamos, sabiduría y saludcita con tal de que podamos trabajar. Él hizo una pregunta: ¿qué significa Pentecostés? Bueno, no sé si haya sido Víctor Manuel u otra persona, pero alguien pregunta Pentecostés. Si ustedes hablan de música, pentagrama. ¿Qué significa pentagrama? 5 líneas. 5 líneas, efectivamente. El pentágono, pentatleta, por ejemplo, pentaatleta, pues que tiene desarrolladas sus cualidades en 5 distintas gamas del atletismo. Pentecostés son los 50 días de las fiestas de los judíos en primer lugar, pero que de ahí lo tomamos nosotros para completar ahí los 50 días, que es cuando aconteció Pentecostés, es decir, la efusión del Espíritu Santo. Van Clar, el Bosque, contesta la primera pregunta: si construyes puentes o muros. En mi trabajo y en mi familia, cuando hay problemas, ruego al Señor por ellos. Y a la segunda pregunta contesta: diario me consagro al Espíritu Santo, que me inspira en cada instante de mi vida y ha sido mi consolador. Es lo que hay que hacer, orar constantemente al Espíritu Santo, no solo para que nos consuele, sino para que también nos ilumine y nos fortalezca. Víctor Manuel contesta a la pregunta: construimos muros porque nos sentimos más que los demás, luchamos por cambiar al que es muy diferente, pero no oramos al Espíritu Santo diariamente. Es cierto, luchamos todos los días por cambiar, pero no siempre lo logramos, pero hay que orar más al Espíritu Santo y, como dice Víctor Manuel, hay que hacerlo con toda sinceridad. Germán responde a la primera pregunta: sí construyo puentes para acercarme a los que me necesitan. Felicidades, Germán, hay que seguir adelante con esta decisión, porque a veces uno ya quisiera romper puentes, pero ánimo, con la gracia del Espíritu Santo. Y Germán responde a la segunda pregunta: de vez en cuando oro al Espíritu Santo, pero de hoy en adelante lo invocaré más. Efectivamente hay que hacerlo, todos los días. El Papa Francisco nos insiste, pero no solo el Papa, toda la Iglesia y el Evangelio. Jesús nos dice que cualquier cosa que pidamos al Padre en el Espíritu, el Padre, obviamente si nos conviene, nos lo concederá. El grupo Nuestra Señora de Belén responde a la primera pregunta: muchas veces no construimos puentes, somos muy pocos los que construimos. Aceptamos que a veces, consciente o inconscientemente, construimos muros, aunque después nos arrepentimos. Efectivamente, a veces ni cuenta nos damos si estamos excluyendo a alguien. Si yo con esa persona no me junto, ya ni le hablo. Eso es construir puentes. Y a veces, como dicen, ni cuenta nos damos. A la segunda pregunta contesta el grupo de Nuestra Señora de Belén: algunos en el grupo sí invocan al Espíritu Santo y hay quienes muy poco. Nos comprometemos a invocar al Espíritu Santo en nuestra vida. Que así sea y que el Señor nos conceda a todos hacerlo. Un anónimo dice: yo oro, pero no con las palabras que usted dice. De hoy en adelante lo voy a hacer. Bueno, lo importante no son las palabras, en concreto lo importante es el corazón. Usted hable del Espíritu Santo con lo que salga de su corazón. Ilumíname, guíame, protégeme, fortaléceme, consuélame, oriéntame, etcétera, cada quien. También te alabo, te bendigo, porque tú eres Dios, tú eres el Señor. Lo que salga de alabanza, de adoración, porque es Dios, pero también de súplicas y de petición por uno mismo o por los demás. Y aunque a veces aquí dice anónimo, no es el sentido negativo de la palabra, sino alguien que no puso su nombre, pero no significa alguien que diga un anónimo, que a veces siempre es acusatorio. Entonces otra persona nos dice así: creo que son más muros que puentes. Y a la segunda pregunta responde: mi esposa y yo invocamos al Espíritu Santo en las noches, pero debería ser durante el día también. Miren, por ejemplo, muchas veces no sabemos qué decisión tomar y ni modo que esperar hasta la noche. En ese momento, y ahora que estábamos en asamblea, había varios momentos que yo decía: hablo, no hablo, digo, no digo, y pedí al Espíritu Santo: ilumíname, ¿qué es lo que debo decir?
No es para quedar bien con los demás, sino que dice la verdad de la palabra de Dios, aunque decirlo con mucho amor. Otra persona comenta, fuentes para prosperar. Sí oraba, pero de hoy en adelante voy a hacer todo lo posible para orar al Espíritu Santo. Ore por mi familia, que el pasado 10 de mayo se quemó mi casa. Que Dios nos dé fortaleza. Mil gracias por su consejo. Seguimos orando también por esta persona y ojalá que sus vecinos, si le conocen, pues le ayuden con toda solidaridad. O que nos digan para que nuestra institución, que antes se llamaba Cáritas y ahora ha cambiado de nombre, le pusimos el nombre de Monseñor Samuel Ruiz, pues ojalá que le podamos ayudar de alguna manera. Está por allá atrás de las carretas. Entonces allá están nuestras instituciones de la Asociación Civil Samuel Ruiz García. Vamos ahora a comentar con ustedes la homilía breve que el Papa dijo en su misa del sábado 18 de mayo, comentando el texto de Juan 21, 20-25, que ya nos leyó la hermana Marta. La hermana Adriana, perdón, hermana. Marta, estoy con el Evangelio, pero bueno. Dice, acuérdense aquella pregunta o aquella afirmación que le hace Jesús a Pedro, ¿a ti qué te importa? El Papa desarrolló su homilía a partir de esta pregunta que Jesús dirigió a Pedro, que se había inmiscuido en la vida del otro, en la vida del discípulo Juan, a quien Jesús amaba. Pedro tenía un diálogo de amor con el Señor, pero luego el diálogo se ha desviado hacia otro carril y él también padece una tentación que es inmiscuirse en la vida de los otros. Como se dice vulgarmente, dijo el Papa, Pedro la hace de curioso. Es así que ha centrado su homilía el Papa en dos modalidades de esta intromisión en la vida de los otros. En primer lugar, la comparación, el compararse con los demás. Cuando existe esta comparación, dijo el Papa, terminamos en la amargura y hasta en la envidia. Y la envidia arruina a la comunidad cristiana, le hace mucho daño y el diablo quiere eso. La segunda forma de esta tentación de inmiscuirse en la vida de los demás son los chismes. Se empieza de una manera muy educada, pero luego terminamos, textualmente dijo el Papa, despellejando al prójimo. Miren qué palabras tan concretas del Papa, no se andan en las nubes, Y habla de los chismes que hay, tanto en familias, que si dijo, que si no dijo, que si le vi, que si no le vi, que andaba con este, que andaba con el otro, que si me dijeron, que si no me dijeron. Y empezamos, dice, de una forma muy educada, pues dicen que dijo, y después acabamos, dice el Papa, despellejando al prójimo. ¿Qué más dice el Papa? ¿Cuánto se chismea en la iglesia? ¿Cuánto chismeamos nosotros los cristianos? El chisme es despellejarse, es maltratarse el uno al otro, como si se quisiera disminuir al otro. En lugar de crecer yo, hago que el otro sea aplanado y me siento muy bien. Esto no va. Parece agradable chismear. No sé por qué, pero se siente bien. Como un caramelo de miel, ¿verdad? Te comes uno, ¡ah, qué bien! Y luego otro, y al final tienes dolor de estómago. ¿Y por qué? El chisme es así. Es dulce al principio y luego te arruina el alma. Los chismes son destructivos en la iglesia, son destructivos. Es un poco como el espíritu de Caín, matar al hermano con su lengua, matar a su hermano. Dice, no solo es despellejar al otro, dice, es arruinar mi alma. Eso fue lo que me sorprendió de este párrafo. No solo es aplastar al otro, no solo es hacer que según crezco yo, sino además arruinar mi alma, no solo dañarla, no solo lastimarla, sino arruinarla, acabarla. Son palabras muy prácticas del Papa y muy concretas. En este camino, dijo, nos convertimos en cristianos de buenas costumbres y malos hábitos. Y sigue abundando sobre el tema. ¿Cómo se presenta el chisme? Naturalmente, dijo el Papa, hacemos tres cosas, normalmente. Desinformamos, es decir solo la mitad que nos conviene y no la otra mitad. La otra mitad no la decimos porque no es conveniente para nosotros. Pues en primer lugar, desinformar. Desinformar es decir solo lo que me conviene, la primera mitad. En segundo lugar, dice el Papa, está la difamación. Cuando una persona tiene realmente un defecto y ha errado, entonces lo contamos, la hacemos de periodista y la fama de esa persona está arruinada. Eso es la difamación.
Aunque alguien realmente haya fallado, pero lo divulgamos por todos lados. A veces en mi programa de los domingos llegan muchas acusaciones y algunos quisieran que yo dijera tal cual los nombres concretos. Digo, no, mi programa no es un lavadero público. ¿Para qué estar poniendo al público los trapitos sucios de cada quien? ¿No? Hay que saber respetar la vida de los demás. Y tercero, dice el Papa, es la calumnia. Decir cosas que no son ciertas. Entonces, primero, desinformar, decir solo la mitad. Segundo, difamar, difundir demasiado las fallas de alguien. Y tercero, la calumnia, que es decir cosas que no son ciertas. Eso es, dice el Papa, también matar a su hermano. Todas estas tres cosas, la desinformación, la difamación y la calumnia, son pecado. Este es el pecado. Esto es darle una bofetada a Jesús en la persona de sus hijos, de sus hermanos. Ojalá usted y yo no caigamos en estos pecados. Es por eso que Jesús hace con nosotros como lo hizo con Pedro cuando lo reprende. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. El Señor realmente nos señala el camino. El chisme no te hará bien, porque te llevará a este espíritu de destrucción en la iglesia. Sígueme. Es hermosa esta palabra de Jesús que es tan clara, es tan amorosa para nosotros, como si dijera, no hagan fantasías creyendo que la salvación está en la comparación con los demás o en el chisme. La salvación es ir detrás de mí, seguir a Jesús. Pidamos hoy al Señor que nos dé esta gracia de nunca inmiscuirnos en la vida de los demás, de seguir a Jesús para ir detrás de Jesús en su camino, y esto es suficiente. Me siento invitada a nunca ir delante de Jesús o a un lado de Jesús, sino siempre detrás de Él, siempre pensar qué es lo que Él haría y qué Él es lo que Él me invita. El camino ya lo hizo, a mí me corresponde seguir sus pasos. Bien, eso fue lo de la homilía sobre ese texto de cuando Pedro le pregunta a Jesús y Juan qué va a pasar con él, etcétera, etcétera. Y luego se vienen los chismes. Ahora queremos comentarles unas palabras bien importantes que el Papa dijo a unos nuevos embajadores que le presentaron sus cartas credenciales el jueves 16 de mayo. Aquí aborda otros temas sociales, políticos, económicos. Es importante porque a veces pudiéramos pensar que estos temas no tienen que ver nada con la fe, y tienen que ver con la fe. Son temas a veces que a algunos no les gusta que los tratemos en estos programas. Quieren que hablemos solamente de la oración, de los angelitos, de la Virgen, está bien. Pero estos son temas sociopolíticos y económicos demasiado importantes. Y miren lo que dijo el Papa textualmente. Nuestra humanidad está viviendo en la actualidad como un momento álgido y sublime de su propia historia, teniendo en cuenta los avances registrados en diversos campos. Debemos alabar los logros positivos que contribuyen al auténtico bienestar de la humanidad, como por ejemplo en los ámbitos de la salud, de la educación y de la comunicación. Entonces no podemos ver todo tan negativo, no, hay que ver todo lo positivo. Sin embargo, dice el Papa, también hay que reconocer que la mayoría de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo siguen viviendo en precariedad cotidiana, es decir, que van viviendo con lo mínimo, con consecuencias funestas, dice el Papa. Algunas patologías aumentan con sus consecuencias psicológicas. ¿Qué significa patologías? Algunos dramas, algunos problemas graves que hay y que se sufren sobre todo interiormente, y él enumera estos. El miedo, la desesperación se apoderan de los corazones de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. También allá hay muchos suicidios. La alegría de vivir es otra patología, va disminuyendo. La indecencia y la violencia aumentan. La indecencia, es decir, la moralidad, falta de moralidad. Mucha gente enseña hasta lo que no. La violencia aumenta. ¿Qué podríamos decir aquí en nuestra patria? Sigue otras patologías. La pobreza se vuelve cada vez más impactante. Se tiene que luchar para vivir, y a menudo para vivir sin dignidad. Mucha gente que apenas tiene para vivir, y una vida sin dignidad, dice el Papa. Son palabras del Papa, y conoce lo que está diciendo, no solamente en Argentina, cualquier parte del mundo. Una de las causas, sigue diciendo, de esta situación, en mi opinión, dice, se encuentra en nuestra relación con el dinero y en nuestra aceptación de su imperio y dominio en nuestro ser y en nuestras sociedades. Es decir, es cuestión de echarle culpa al dinero. Sí, a veces decimos culpa al sistema, y el sistema más adelante lo va a decir,
Sí hay culpa del sistema, pero también del corazón humano. De este modo, dice el Papa, la crisis financiera que estamos viviendo nos hace olvidar que su primer origen se encuentra en una profunda crisis antropológica, en la negación de la primacía del hombre. Este es un tema que dijo muchas veces el Papa Benedicto. Entonces, el problema de la economía mundial es la ética, es decir, no tomar en cuenta qué es la persona. La persona no vale por el dinero. Lo importante no es el dinero, lo definitivo no es el dinero. Dice el Papa, hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro, Éxodo 32, ha encontrado una imagen nueva y despiadada en el fetichismo del dinero. Fetichismo es hacer un fetiche, es decir, que todo con el dinero se vale y se puede. Y en la dictadura de la economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Es decir, lo importante es ganar. ¿Cómo y contra quién? Como sea. Por ejemplo, ¿cuántos narcos? Y el Papa ayer habló contra las mafias muy duro. Y hacerlo esto en Italia es muy, muy peligroso. Bueno, pero mira, hay mafias para quienes lo importante es el dinero, no importa aunque sea matando, destruyendo, quitando a otras personas. ¿Qué más dice el Papa sobre estos temas, hermano? La crisis mundial que afecta las finanzas y la economía parece poner de relieve sus deformidades y sobre todo la grave falta de su orientación antropológica que reduce al hombre a una sola de sus necesidades, el consumo. Y peor aún, el ser humano es considerado hoy como un bien en sí que se puede utilizar y luego desechar. Esta deriva se verifica a nivel individual y social. Además, es promovida. En este contexto, la solidaridad, que es el tesoro de los pobres, se considera a menudo contraproducente, contraria a la racionalidad financiera y económica, al tiempo que los ingresos de una minoría van creciendo de manera exponencial, los de la mayoría van disminuyendo. Este desequilibrio proviene de ideologías que promueven la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, negando de este modo el derecho de control de los estados, aun estando encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral y sin remedio posible sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y el crédito alejan a los países de su economía real y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción tentacular y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de poseer se ha vuelto sin límites. Pues yo creo que muy poco hay que decir, es verdad lo que todos los días nos damos cuenta, que muchos, su único criterio es ganar, no importando que esté de por medio la salud, la vida, la felicidad, la familia, cualquier cosa que esté de por medio, el único objetivo es ganar. Oye, hermana, ¿y con estas palabras que está diciendo el Papa no se está haciendo un Papa comunista? No, creo que es la realidad. Y todos nuestros hermanos y el bien común es algo que atañe también a Dios y a nuestra religión. ¿Y no será un Papa de la teología de la liberación que está condenada por la Iglesia? No, tampoco, solo es hablar de lo que es justo. Exactamente. Hay una teología de la liberación que está aprobada, promovida por la Iglesia. Y el Papa con todo esto está haciendo eso, una teología de la liberación auténtica del pecado, liberarnos de las estructuras injustas. El Papa es muy claro y con esto no está siendo un Papa comunista, Es un Papa 100% evangélico, 100% católico, pero ha vivido en carne propia también en Argentina, en su país, en nuestra América Latina, estos problemas, pero ahora los ve a nivel mundial. Sigue diciendo el Papa, detrás de esta actitud, sí, de puro dinero, se encuentra el rechazo de la ética, el rechazo de Dios. Igual como la solidaridad, la ética molesta. Hay gente que no le gusta que hablemos de moral. Se considera la ética contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder, se ve como una amenaza porque rechaza la manipulación y el sometimiento de la persona. Porque la ética lleva hacia Dios, que está fuera de las categorías del mercado. A Dios no lo puedes comprar y vender. Al ser humano lo queremos comprar y vender y hasta destruir. Sigue diciendo el Papa, Dios es considerado
por estos financieros, economistas y políticos como no manejable, incluso peligroso, ya que llama al hombre a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética, una ética no ideológica naturalmente, permite, en mi opinión, dice el Papa, crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, animo, dice el Papa, a los expertos financieros y a los líderes gubernamentales de sus países a considerar las palabras de San Juan Crisóstomo, siglo IV. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles sus vidas. No son nuestros bienes los que poseemos, no son nuestros los bienes que poseemos, sino suyos. Qué palabras tan fuertes del Papa, ¿eh? De veras que esto nos ayuda a analizar la situación política, económica y mundial. Pero eso hay que aterrizarlo aquí en la casa, en tu casa. El dinero, ¿quién maneja el dinero? A veces solamente el papá. O a veces la felicidad es el dinero, tener. Y está bien, es necesario, todo lo necesitamos. Pero cuidado con que los niños se vayan educando, los jóvenes, creyendo que son más porque tienen más. Mucho cuidado, porque eso sucede a nivel mundial y a nivel personal aquí entre nosotros también. Y sigue el Papa. Sería conveniente realizar una reforma financiera que fuera ética y a su vez que comportara una reforma económica saludable para todos. Sin embargo, esto requeriría un cambio audaz de actitud de los dirigentes políticos. Les exhorto a que afronten este reto con determinación y visión de futuro, por supuesto, teniendo en cuenta la naturaleza específica de sus contextos. El dinero debe servir y no gobernar. El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero el Papa tiene la obligación en nombre de Cristo de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promoverlos. El Papa insta a la solidaridad desinteresada y a un retorno de la ética en favor del hombre en la realidad económica y financiera. El día de hoy tuve el tema con los niños de secundaria y hablábamos del tema de los valores y comentábamos que para que nosotros podamos vivir con valores, necesitamos valor. Necesitamos ser muy valientes para decir la verdad, necesitamos ser muy valientes para no aceptar la corrupción en nuestra vida, necesitamos ser muy valientes para vivir como Dios nos pide, pero pues me recuerda porque dice ahí que también necesita un cambio audaz de actitud, tanto a nivel político, como decía ya Monseñor, como a nivel personal, como a nivel de familia, como a nivel de pequeños lugares, que tengamos la capacidad, el valor, la valentía de vivir con valor los valores. Y el Papa concluye ese su mensaje a los nuevos embajadores del día 16 de mayo pasado, diciéndoles, bueno, la Iglesia, ¿por qué se mete en esto? Dice él, la Iglesia, por su parte, siempre trabaja para el desarrollo integral de cada persona. En este sentido, ella recuerda que el bien común no debe ser una simple suma, un simple esquema conceptual de calidad inferior añadido a la agenda política. La Iglesia anima a los gobernantes a estar verdaderamente al servicio del bien común de sus pueblos. Exhorta a los dirigentes de las realidades financieras a tomar en consideración la ética y la solidaridad. ¿Y por qué no, termina el Papa, por qué no acudir a Dios para inspirar los propios diseños? Se formará una nueva mentalidad política y económica que ayudará a transformar la dicotomía absoluta entre lo económico y lo social en una sana convivencia. Es decir, que no digamos, lo social, el bien común está peleado con la economía. No, todo lo contrario. Y concluye, no tengan miedo de ofrecer su contribución al desarrollo de sus países a través de iniciativas y actitudes inspiradas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 2:42 y siguientes se nos dice cómo vio la primera comunidad, compartían todo y eran muy felices. Pues ojalá que haya quien escuche este mensaje del Papa y no caiga en el desierto. Ahora la hermana nos va a comentar, a leer y a comentar la catequesis del Papa del pasado miércoles 22 de mayo, sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia en orden a la evangelización. Si el Papa está retomando y el credo de los apóstoles que estamos comentando en este año de la fe, y ahora habla de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. En el credo
Después de haber profesado la fe en el Espíritu Santo, decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Hay una conexión profunda entre estas dos realidades de la fe. Es el Espíritu Santo, por lo tanto, el que da vida a la Iglesia, guía sus pasos. Sin la presencia y la acción incesante del Espíritu Santo, la Iglesia no podría vivir y no podría cumplir con la tarea que Jesús resucitado le ha confiado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:18. Evangelizar es la misión de la Iglesia, y no solo de unos pocos, sino la mía, la tuya, nuestra misión. El apóstol Pablo exclamaba: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Todo el mundo debe ser evangelizador, sobre todo con la vida. Pablo VI señaló que evangelizar es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. El Espíritu Santo, dice, es el que da vida a la Iglesia. Nuestra Iglesia tiene más de 2000 años y a pesar de todas las debilidades de los que dirigen, de los que estamos, de los que pertenecemos, aún sigue viva, fuerte, siempre joven, porque la sostiene el Espíritu Santo. Y nos lo comenta, nos lo dice nuestro Santo Padre. Es el Espíritu Santo el que da la vida a la Iglesia, y puesto que nosotros somos la Iglesia, pues es el que nos da vida a nosotros y nos motiva a ser cada día mejores cristianos. Continúa el Papa. ¿Quién es el verdadero motor de la evangelización en nuestra vida y en la Iglesia? Pablo VI lo escribió con claridad. Es Él, el Espíritu Santo, quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Para evangelizar entonces, dice el Papa, es necesario abrirse de nuevo al horizonte del Espíritu, sin temer a lo que nos pida y a dónde nos lleve. Confiemos en Él. Él nos permitirá vivir y dar testimonio de nuestra fe e iluminará los corazones de aquellos que nos encontremos. Esta ha sido la experiencia de Pentecostés. A los apóstoles reunidos con María en el cenáculo, aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, se llenaron todo del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos capítulo 2, versos 3 al 4. Y comenta el Papa: el Espíritu Santo, descendiendo sobre los apóstoles, les hace salir de la sala en las que estaban cerrados por el miedo, los hace salir de sí mismos, y los convierte en anunciadores y testigos de las maravillas de Dios. Y esta transformación obrada por el Espíritu Santo se refleja en la multitud que acudió al lugar y que provenía de todas las naciones que hay bajo el cielo, por lo que todos escuchaban las palabras de los apóstoles como si fueran dichas en su propia lengua. Entonces, ¿quién hizo estas grandes maravillas? Dice el Papa. Lo digo Pablo VI, lo decimos todos, es el Espíritu Santo. ¿Quieres tú ser una persona evangelizadora? Invoca al Espíritu Santo. Y necesitamos que tú y yo seamos más evangelizadores. Esta radio nos está ayudando a evangelizar más allá de nuestros templos y de nuestros recintos parroquiales. Que la palabra de Dios llegue por todas partes, pero para que llegue a todos los corazones y las personas, pues no todo el mundo oye el radio Tepeyac. Algunos no les interesa, otros lo tienen casi todo el día encendido. Pero tú, al llenarte de la palabra de Dios, pide al Espíritu Santo que te ayude, que te dé fuerzas, que te dé las palabras adecuadas para poder tú llevar este mensaje a otras personas. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Este es un primer efecto importante del Espíritu Santo que guía e inspira la proclamación del Evangelio: la unidad, la comunión. En Babel, según la Biblia, había comenzado la dispersión de los pueblos y de la confusión de las lenguas como resultado de un acto de arrogancia y de orgullo del hombre que quería construir con sus propias fuerzas, sin Dios, una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Génesis 11, versículo 4. En Pentecostés estas divisiones se superan,
No hay más el orgullo hacia Dios, ni el cierre de unos hacia los otros, que es la apertura a Dios. Es el salir para anunciar su palabra. Un nuevo idioma, el del amor, que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Un lenguaje que todos pueden entender y que, acogida, se puede expresar en la vida y en todas las culturas. El lenguaje del Espíritu, el lenguaje del Evangelio, es el lenguaje de la comunión que invita a superar la cerrazón y la indiferencia, divisiones y conflictos. El domingo que estuve en misa me di cuenta de esa comparación. Creo que el padre celebrante comentaba eso, de que la Torre de Babel y Pentecostés es lo contrario. Es cuando aquí lo completa totalmente, ¿no? En Babel era la arrogancia y la cerrazón hacia Dios, y en Pentecostés era todo lo contrario, abrirnos totalmente con docilidad a lo que el Espíritu Santo nos pide, y el lenguaje que ha sido derramado en nuestros corazones, que nos ayuda a superar la cerrazón, la indiferencia, la división, los conflictos, pues es el amor. En todas partes entendemos una mirada cariñosa, un apapacho, un abrazo, un saludo, con cortesía. Y el Papa ahora aterriza mucho más todavía diciendo, todos debemos preguntarnos, ¿cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo para que mi vida y mi testimonio de fe sea de unidad y de comunión? Llevo el mensaje de reconciliación y de amor que es el Evangelio en los lugares donde yo vivo. A veces, dice el Papa, parece que se repite hoy lo que sucedió en Babel: divisiones, incapacidad para entenderse entre sí, rivalidad, envidia, egoísmo. Lo está enumerando el Papa, Y sigue, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Creo unidad a mi alrededor? ¿O divido con el chisme, la crítica, la envidia? ¿Qué hago? Pensemos en esto, dice el Papa. Llevar el Evangelio es proclamar y vivir primero nosotros la reconciliación, el perdón, la paz, la unidad y el amor que el Espíritu Santo nos da. Recordemos las palabras de Jesús, Juan 13, 34, 35. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos con los otros. Yo solamente me uno a la pregunta que el Papa nos dice: ¿cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo? Y esto se debe manifestar si en vez de chismes y envidias y calumnias y ofensas, promovemos la unidad, la reconciliación, el perdón y la paz. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Un segundo elemento, el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie con los 11 y en voz alta, en Hechos 2, versículo 14, y con franqueza, anuncia la buena noticia de Jesús, quien dio su vida por nuestra salvación y que Dios resucitó de entre los muertos. Este es otro efecto del Espíritu Santo, el coraje para anunciar la noticia del Evangelio de Jesús a todos, con confianza en sí mismo, en voz alta, en todo tiempo y en todo lugar. Y esto ocurre incluso en la actualidad para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Por el fuego de Pentecostés, por la acción del Espíritu Santo, se liberan siempre nuevas energías para la misión, nuevas formas para proclamar el mensaje de la salvación, un nuevo valor para evangelizar. No nos cerremos jamás a esta acción. Vivamos con humildad y valentía el Evangelio. Somos testigos de la novedad, la esperanza, la alegría que el Señor trae a la vida. Escuchamos en nosotros la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Es porque evangelizar, anunciar a Jesús, nos da alegría. Por el contrario, el egoísmo nos da amargura, tristeza, nos lleva hacia abajo. Evangelizar nos lleva hacia arriba. Es los últimos párrafos, las últimas líneas son del Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiali. Y pues no se puede comentar mucho, porque está pues muy claro. Dice, el coraje es lo que hace también el Espíritu Santo, el que tengamos la capacidad de proclamar la palabra de Dios, pues es porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y solo por eso. Concluye el Papa su catequesis del miércoles pasado. Es como si ustedes estuvieran allá en la plaza de San Pedro escuchando al Papa, aquí humildemente comentado por nosotros dos. Menciono, dice el Papa, solo un tercer elemento que es particularmente importante: una nueva evangelización,
Una iglesia que evangeliza siempre debe comenzar con la oración, pedir, como los apóstoles en el cenáculo, el fuego del Espíritu Santo. Solo la relación fiel e intensa con Dios permite salir de la propia cerrazón y anunciar el Evangelio con valentía. Sin la oración, dice el Papa, nuestras acciones se vuelven vacías y nuestro anunciar no tiene alma y no está animado por el Espíritu. Queridos amigos, como dice Benedicto XVI, la Iglesia de hoy siente sobre todo el viento del Espíritu Santo que nos ayuda, nos muestra el camino concreto, y así con nuevo entusiasmo estamos en camino y agradecemos al Señor. Termina diciendo el Papa, renovamos cada día la confianza en el Espíritu Santo, confiando en que Él obra en nosotros, que Él está dentro de nosotros, nos da el fervor apostólico, nos da la paz, nos da la alegría. Y concluye, dejémonos guiar por Él. Somos hombres y mujeres de oración que dan testimonio del Evangelio con valentía, convirtiéndose en nuestro mundo en instrumentos de la unidad y de la comunión con Dios. Vamos ahora a unas preguntas para que ustedes también nos ayuden a reflexionar sobre estos temas. Primera pregunta, ¿qué opinas de lo que dice el Papa sobre los chismes en las familias, en el barrio, en la iglesia? ¿Es cierto lo que dice el Papa o son exageraciones? Entonces la pregunta, ¿qué opinas de eso de los chismes en el barrio, en la familia, en la iglesia? Primera pregunta. Segundo, podríamos preguntar muchas cosas, por ejemplo, de los ídolos del dinero, cómo en la familia se va idolatrando el dinero, pero tenemos otra pregunta que me parece más importante. ¿Qué nos hace falta para ser más evangelizadores, tú y yo? ¿Qué nos hace falta para ser más evangelizadores? Hacerlo, como dice el Papa, con valentía, con entusiasmo, con creatividad, con dinamismo, sin vergüenza, sin miedo. ¿Qué nos hace falta para ser más evangelizadores? Bien, tenemos 10 minutos para que ustedes nos ayuden a reflexionar sobre estos temas. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchas gracias por las respuestas que nos empiezan a enviar, pero se ve que el frillito de San Cristóbal, por esta lluviecita, pues como que les está enfriando la mente o el corazón, porque nos están llegando pocas respuestas, apenas tenemos 4, a no ser que nuestros técnicos aquí que nos hacen llegar las respuestas, pues estén por ahí medio atarantaditos también o el frío les esté afectando. Primera pregunta, hermana, ¿qué dice? Una persona comenta: ¿cómo puedo comenzar un puente si me establecen un muro por un pequeño problema de niños? Mira, es cierto. A veces por un pequeñito problema de niños ya no te hablan. Y por más que tú quieras explicar las cosas, ya se cierran las personas. Esto es realidad, esto es verdad. ¿Qué hacer en estos casos? Mira, hay un caso muy concreto en la Biblia cuando a Jesús le dan una cachetada, un soldado romano. O más bien no es un soldado romano, fue un empleado ahí del sumo sacerdote. Jesús, ¿qué hace? Quiere empezar un puente. Le dice: bueno, si he hablado mal en algo, dímelo, demuéstramelo. Pero si no, ¿por qué me pegas? Pero no le devuelve la cachetada. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando a usted le dan una cachetada, no devuelva con la otra. Si a usted le ofenden por X problemita, pues más bien tratar de tender puentes, que significa darle el buen día a esa persona. Lo interesante sería que decir: oiga, hay este problema, platiquemos. ¿Cuándo podemos platicar sobre este asunto? A mí me ha pasado varias veces que tratar de establecer puentes en las comunidades. A veces hay problemas de división interna, de chismes, que si un grupo dijo de una cosa de otra, que si esto, o que si el párroco le dijeron contra el párroco, y el párroco dice no es cierto, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, hay ocasiones en que nos tienden muros en vez de puentes. Pues pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros y a los corazones de las otras personas para que podamos tender puentes. Otra persona pregunta: ¿por qué en el Antiguo Testamento es mencionado el nombre de Dios y por qué en el Nuevo los apóstoles mencionan Dios sabiendo ya su nombre? A ver, es todo un proceso. Recuerden que el nombre de Dios para los israelitas era innombrable, por sagrado. No se podía decir el nombre de Dios. Y por eso le pusieron unas letras que significan Yahvé, Jehová, etcétera. Adonai. Hay varias expresiones para decir el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento los apóstoles mencionan a Dios si ya saben su nombre? Porque es parte de todo un proceso. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Papa Francisco ayer lo decía muy claramente. Dice: nuestro Dios no es un Dios spray. Tú lo echas y al poco rato ya no queda nada. Nuestro Dios no se difumina así en el vacío. Nuestro Dios tiene un nombre y el nombre de Dios es amor. Pero este nombre de Dios, amor, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la Biblia ya encontramos estos nombres en el Nuevo Testamento. Obviamente ustedes vean las cartas de San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, etcétera, ya nos van hablando de las 3 divinas personas, pero sin dejar de mencionar a Dios. A Dios es como el referente que da unidad
Unidad, 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios. Otra persona saluda. Buenas tardes, don Felipe. Para evangelizar necesitamos invocar al Espíritu Santo. Efectivamente, la pregunta era ¿por qué no somos más evangelizadores? Porque nos hace falta invocar más al Espíritu Santo. Que nos aliente, que nos promueva, que nos urja, como a los apóstoles. Que no nos quedemos encerrados en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra fe, en nuestra religión, sino poder compartir con los demás nuestra fe, poder llevar a los demás la palabra de Dios, y para eso necesitamos invocar más al Espíritu Santo, porque muchos decimos, yo no sé decir nada, yo no sé hablar, yo no sé organizar. Bueno, mira, si tú le dices a otra persona, oiga, ya oye Radio Tepeyac, oiga Radio Tepeyac, mire que hay unos programas muy bonitos, este y aquel más allá, eso ya es empezar a evangelizar. Es una forma muy sencilla de evangelizar, pero para que usted lo haga y no le dé vergüenza, pídale al Espíritu Santo que le ayude. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. El grupo Nuestra Señora de Belén responde a la primera pregunta. Falta de oración al Espíritu Santo, hablando de los chismes, porque hay cosas que debemos juzgar bien para ayudar y decidir sobre lo que debemos o no debemos decir. Efectivamente, nos falta más oración para saber decir si yo sé algo o veo algo en otra persona, comentarlo o no comentarlo, decir o no decirlo. El Evangelio es muy claro. Dice, si tú ves que alguien falla, ve y habla con esa persona a solas. Tú. Segundo, no hace caso, vayan 2 o 3. Y si no hace caso, díganlo a la comunidad para ver qué puede hacer la comunidad. Entonces Jesús ya nos dice qué tenemos que hacer y hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. Víctor Ballinas responde a la primera pregunta. El chisme en los grupos destruyen a las familias completas en un gran enemigo que se puede eliminar, y es un gran enemigo que se puede eliminar pidiéndole al Espíritu Santo, pidiéndole que actúe en nuestros corazones. Gracias, Víctor. Efectivamente así es. El chisme destruye a familias completas. Es un gran enemigo. ¿Cómo hacerle? Hay que pedir mucho al Espíritu Santo que nos ayude a que nuestro corazón no se envenene por chismes, por dimes y por diretes, que dijo, que no dijo, y ahí se van agrandando las cosas. Mucho cuidado, hay que pedir mucho al Espíritu Santo. Una persona hace una pregunta. Padre, tengo una duda. Un hermano de la Renovación Carismática me está ayudando en mi comunidad, pero mi párroco me prohibió que le dé entrada a esta persona, pues de lo contrario me va a desconocer de la coordinación. Dígame qué puedo hacer porque mi comunidad se está levantando gracias a este hermano. Pues no sé si se dirige a una comunidad que sé de allá por los Plátanos de la parroquia del Bosque. Está viniendo una persona que no está autorizada por un servidor, ni por el párroco, el hermano Pedro, y está hablando pues muchos temas que no que de por sí sean malos, pero no están en coordinación con la parroquia. Que está ayudando a la comunidad, sí, a un grupo sí, pero hay división en la comunidad. Y si alguien va a promover división, no es obra del Espíritu Santo, aunque se diga de Renovación Carismática. ¿Qué hacer en esos casos? En vez de levantar muros, levanten puentes. Platique más con su párroco. Hable más con él. Yo ya lo platiqué si es el tema, si es el lugar al que se refieren, u otros parecidos. Ya hablé con su párroco como estas personas para que puedan venir necesitamos dialogarlo con el párroco de allá de Bochil, si es el caso, e incluso con su arzobispo para ver si ellos están en comunión. Porque algunos andan para allá y para acá. Así nos ha pasado con los de Guatemala, algunos que no están en comunión allá con su arquidiócesis o su diócesis, vienen aquí y no siempre predican la palabra de Dios como debe ser. Tengamos cuidado, por favor. Víctor Ballinas responde a la segunda pregunta. Pedir mucho al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para aprender de su palabra, más en fe en el Espíritu Santo para que nos guíe. Y Nuestra Señora de Belén responde, valor, decisión, compromiso y dar el ejemplo de nuestro comportamiento, de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, son las respuestas que hasta este momento nos han transferido. Si otras llegaran después, las comentaremos dentro de 8 días. Muchas gracias. Vamos a concluir con una oración que le pedimos a la hermana Adriana que nos dirija. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por lo que nos has permitido realizar. Te pedimos que tu Santo Espíritu purifique cada una de nuestras obras, cada una de nuestras palabras y acciones, para que todas sean elevadas a ti como un conjunto de oraciones. También te pedimos que seamos solidarios con nuestros hermanos que más sufren, que están en las
en las orillas, que no los tomamos en cuenta, que a veces los consideramos menos, que muevas en nuestros corazones el sentimiento de generosidad y de solidaridad para que podamos dar testimonio de tu amor entre aquellas personas más pobres y necesitadas. Tú, María Santísima, que te amamos y que te queremos, te pedimos que nos ayudes también a hacer ofrendas agradables para tu Hijo, que seamos llevados por ti hasta su altar, para que lo alabemos y lo bendigamos en cada momento de nuestra vida y con todas las dificultades y acontecimientos que nos concedes vivir para crecer y para hacer presente tu gloria y tu grandeza. Que así lo pedimos insistentemente al Señor. Nos acaban de llegar 2 preguntas más. Pati dice, para evangelizar, pedir mucho a Dios, escuchar la palabra de Dios. Y si alguien nos ofende, debemos perdonar así como Dios nos perdonó. Gracias, Pati, muy correcto. Germán dice, la intriga, el chisme son un mal cotidiano de los seres humanos que causa mucho daño, que solo puede ser combatido por el amor al prójimo, tal como nos lo indica Jesús. Y a la segunda pregunta de cómo ser más evangelizadores dice, perdiendo el temor de divulgar nuestra fe. Gracias, Germán, correctísimo. Concluimos con nuestro canto habitual. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Gracias, y un encuentro con el Señor muy especial será este jueves de Corpus. Les invitamos cordialmente aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal. Empezaremos con la misa a las 10 de la mañana en Catedral, y después saldremos de la Catedral para ir rumbo a la parroquia de María Auxiliadora. Saldremos por la calle que es Guadalupe Victoria, con el Santísimo Sacramento. Haremos una primera parada por allá en el Puente Blanco que está por esa calle de Guadalupe Victoria. Seguiremos por la calle Tabasco para conectarnos con Centenario. Haremos una segunda parada antes de Chedraui. Seguiremos caminando ahí por un costado del Teatro de Hermanos Domínguez para pasar la gasolinera y atravesar ahí la calle hasta llegar a la parroquia de Fátima. Les invitamos mucho a que nos acompañen. Es una celebración preciosísima, la del Corpus Christi. Este jueves a las 10 de la mañana en Catedral, y después la procesión hacia la parroquia de Fátima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la Iglesia. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.